Buenas tardes. Quisiera empezar dándoles la bienvenida a estas jornadas que buscan celebrar los 25 años de la maestría en Género y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. También quisiera agradecerles por estar compartiendo este momento muy especial que nos recuerda el proceso por el cual se formó un espacio de diálogo académico que buscaba colocar en el centro del debate la comprensión de las relaciones de género en el Perú. ¿Qué significaba producir ese espacio? Por un lado, era visibilizar los esfuerzos analíticos de un conjunto de personas por explicar cómo se había construido el lugar de las mujeres y los hombres en su amplia diversidad. También cuáles eran los factores más importantes, cómo eso se había constituido en la historia, la cultura y la sociedad en el Perú. Por otro lado, era construir propuestas que promovieran un cambio en las desigualdades a partir de la perspectiva feminista y de género, que permitiera una posible transformación social. Recordemos que a finales de los 90, inicios de los 2000, el Perú se encontraba de camino a volver a la democracia. Y en particular, los conservadurismos nuevamente intentaban legitimar modelos tradicionales e injustos de vida. Al parecer, las cosas no han cambiado mucho según lo que vemos ahora. Recuerdo muy bien estos momentos, ya que yo justamente había recién egresado de la Escuela de Antropología de San Marcos y una vez graduado y como un joven investigador gay, tenía muchos deseos de seguir explorando y buscando respuestas sobre cómo las relaciones de género funcionaban y afectaban nuestras vidas. Y no encontraba muchos espacios abiertos en la ciudad de Lima para llevar a cabo dichos deseos. En esos momentos conocí la iniciativa del programa de estudios de género que se estaba desarrollando. Recuerdo el primer evento, el Seminario de Amores y Luchas, dedicado a explorar la relación entre la ciudadanía sexual y los derechos humanos en nuestras sociedades. Desde ese momento, el PEG, el Programa de Estudios de Género, aparece en la escena pública como una alianza entre múltiples iniciativas. Una alianza que desde el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, se conectaba con la Universidad de San Marcos y permitió la fundación del Programa de Estudios de Género, el cual se expresó en la fundación de la maestría que hoy lleva el nombre de Género y Desarrollo. Fueron momentos muy bellos, repletos de diálogo y de comunidad. En estos momentos, al igual que en ese tiempo, nos preocupaban los aires fundamentalistas, que hoy al parecer no han cambiado tanto. Ahora me siento muy honrado de estar coordinando ese espacio que conocí y vi cuando era egresado de esa facultad, ya que nuestra sociedad está pasando por muchas cosas y poder coordinar este espacio para promover el diálogo y la reflexión es a la vez una gran alegría, pero también un gran compromiso. La importancia de espacios de reflexión como la maestría de género es poder generar y reforzar el espacio público. En ese sentido, debemos reflexionar la importancia de los estudios de género en la región, ya que son espacios de producción de conocimiento y agencia de un sinnúmero de comunidades y movimientos. De esta manera, nuestra mesa inaugural va a girar en torno a pensar la historia de la maestría y a la vez en el sentido que los estudios de género en el Perú y otras partes del mundo tienen ahora, momentos en los cuales se organizan y fortalecen otra vez agendas conservadoras. Pensar la historia de nuestra maestría es pensar cómo la agencia se introduce en la Academia Sanmarquina y para ello escuchar las voces de las protagonistas resulta muy enriquecedor. Y por otro lado, pensar el futuro de los estudios de género en la región y en el Perú especialmente resulta clave para transformarnos en un programa que resalta la vinculación entre los movimientos sociales y la academia, produce conocimiento comunitario e intenta transmitir herramientas conceptuales para construir agencias múltiples y diversas. Y para ello tenemos hoy a las tres mujeres que hicieron el PEG, la actual maestría en Género y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Marcos, sea posible. Gina Vargas, Mariana Manarelli y Ana Huesmes, a quienes agradezco muchísimo su presencia para poder dialogar sobre este proceso y analizar las posibilidades y el futuro de los estudios de género en nuestro país.
Gina Vargas es socióloga con especialidad en sociología política, activa militante feminista, cofundadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán en 1978. Desde entonces ha combinado su compromiso militante feminista con la reflexión teórica acerca de los viajes y las dinámicas de los feminismos en América Latina y a nivel global. Ha sido profesora en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya, Países Bajos, y en el programa Mujeres y Desarrollo, en el cual enseñó durante 2 meses al año. Ha sido docente invitada en varios programas, ¿no? En el de estudios de género de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, así como en Latinoamérica y el Perú. Es una participante activa en la articulación feminista Marcosur, una red política feminista latinoamericana. Gina ha escrito diversos trabajos, entre ellos cabe mencionar Feminismos en América Latina, su aporte a la política y a la democracia, también Feminismos, Globalización y la Justicia Global y Movimiento de Solidaridad. Por otro lado, tenemos con nosotras a María Emma Manarelli. Ella es profesora investigadora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un doctorado de la Universidad de Columbia en Nueva York, ha publicado La modernidad esquiva, Civilismo, Guerra y Feminismo, 1872-1919, La domesticación de las mujeres, género y patriarcado en la historia del Perú, Las mujeres y sus propuestas educativas, y, por supuesto, el clásico Hechiceras, Beatas y Expósitas, Mujeres y Poder Inquisitorial en Lima. También Limpias y Modernas, Género, Cultura e Higiene en la Lima de los 900. Ha obtenido varios reconocimientos por sus trabajos de investigación, entre ellos el concedido por la Fundación Guggenheim. Ha sido profesora visitante en varias universidades y se desempeñó en el periodo entre el 2018 y el 2019 como jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También contamos con la presencia de Ana Güemes. Ella es médica con especialización en salud comunitaria, diplomada en cooperación técnica internacional y maestra en gerencia y gobierno en salud pública. Actualmente es directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL y cuenta con más de 35 años de experiencia en el ámbito internacional liderando esfuerzos para avanzar hacia la igualdad de género sustantiva y a la sociedad del cuidado. Previamente ha sido representante de ONU Mujeres en Colombia, en México y directora subregional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana como asesora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este espacio. Para cada intervención tendremos aproximadamente unos 20 o 25 minutos y luego de ello podríamos dialogar a través de sus preguntas y comentarios. Adelante, Gina. Bueno, gracias Martín Jaime, estoy feliz de estar acá, además con estas dos maravillosas amigas con las cuales tengo tanta historia. Tengo que adelantar, sin embargo, que yo no me voy a poder quedar los 20 minutos, estoy con problemas de salud y tengo que ir tengo cita médica, así que simplemente avanzo un poquito y les dejo a ustedes todo el proceso de reflexión. Bueno, en celebración de los 25 años me parece increíble porque parece que fuera ayer. Tenemos esa falta de mirada en lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Creo que evidenciando la importancia pionera de la maestría de género en San Marcos en todos estos años es lo que realmente vale la pena posicionar, ¿no? Y me acerco además a este análisis con una dosis de memoria histórica, una dosis importante de emoción y de valoración de sus inicios y de lo actuado hasta ahora, ¿no? Es una iniciativa, como decía Martín Jaime, de el Centro Flora Tristán, pero básicamente, por supuesto, de María Emma Manarelli, que con entusiasmo asumimos entre todas las que podíamos la importancia de esta iniciativa y la calidad humana, teórica y política de María Emma para lograrlo y articular además
pensantes, mujeres feministas, pensantes y activistas como Ana Huesmes y como una serie de otras personas. Me acuerdo de Fátima, que ha sido un apoyo desde los inicios muy, muy interesante, muy importante, ¿no? Creo que la maestría no es la culminación de un proceso que comenzó hace 25 años, sino es un proceso de permanente enriquecimiento en la producción de conocimiento y en las conexiones con los retos históricos, políticos y actuales del país, y en la recuperación de otros múltiples saberes, como diría Silvia Marcos, una feminista mexicana, recuperan la insurgencia de saberes avasallados, lo que implica además un acercamiento desde pensamientos críticos, científicos, humanistas, éticos, y también que recuperan las diferentes cosmovisiones que existen en el país, y por supuesto las subjetividades diversas que enriquecen y articulan los diferentes conocimientos, ¿no? No es un conocimiento puro, entonces, no es una teoría pura, sino que es una permanente articulación entre el conocimiento y la experiencia teórica, política, epistemológica, que comienza a descubrirse cotidianamente en esta forma de militancia particular que está presente en la maestría, y está obviamente presente enriqueciendo el movimiento feminista, ¿no? Creo que viendo además cómo está en este momento la propuesta feminista, creo que es bien importante recuperar ese imaginario político de la sociedad que coloca un proceso que está alimentado por valores institucionales, como valores al impulso del pensamiento crítico, a la recuperación del acervo cultural de las y los peruanos, contribuyendo entonces a la transformación democrática de la sociedad desde esta nueva forma de reflexión teórica, epistémica y política, ¿no? Creo que este proceso de despatriarcalizar y descolonizar el saber y de construir los pensamientos únicos es algo que realmente ha marcado permanentemente el desarrollo de la maestría, ¿no? Entonces, en este momento de avance tan complicado de la derecha, como nunca tenemos realmente que perfilar no solamente nuestras reflexiones y nuestras acciones, sino el tratar de ver con qué nuevos elementos comenzamos a analizar esta realidad que nos está cambiando y que por supuesto tenemos que confrontar. Y creo de que la maestría va a ser un excelente espacio y una excelente experiencia para poder hacerlo. Eso. Ahí me quedo y me tengo que ir. Perdón. Muchísimas gracias, Gina. Muchísimas gracias por tus palabras. María Emma. Bueno, realmente me alegro que Gina se haya podido dar un tiempo, a pesar de todo, para estar con nosotras en esta tarde. Lo agradezco. Bueno, de paso, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta reunión tan especial, y todas las gracias a Martín, hoy coordinador de nuestra maestría, por haber organizado estas presentaciones, y a las personas que nos acompañan estos días también las gracias. Bueno, sí, sin lugar a dudas, la maestría de género, cuyos 25 años hoy celebramos, no se puede entender al margen del movimiento feminista, ¿no? Y esto creo que hay que tenerlo siempre presente, porque se suele olvidar, ¿no? La conexión no siempre queda clara. Su creación junto al programa de estudios de género es parte, pues, también de la historia de las organizaciones de mujeres, y de hecho de la educación pública superior y de la universidad misma, ¿no? Es una historia compleja, llena de
de protagonistas de distinta naturaleza, ¿no? Que hay que ponerlos juntos para entender sus logros, sus dificultades y su marcha, ¿no? Y de hecho la maestría es parte, pues, de la lucha de las mujeres por hacerse un espacio desde donde pensar y colocar sus contribuciones en el espacio público, de enriquecer sus planteamientos y de difundirlos, ¿no? Y sobre todo de compartirlos, de exponerlos, ¿no? A críticas, a otras ideas, a intercambios, ¿no? Me parecía importante describir un poco cómo era Flora Tristán en los 80s y en los 90s, ¿no? Y cuando estaba pensando en eso, lo primero que se me vino a la cabeza como asociación libre, y bueno, decidí hacerle caso a mi asociación libre, por algo había aparecido en la biblioteca, que como les digo, fue lo primero que vino a mi cabeza cuando pensaba en lo que quería decir ahora, ¿no? Bueno, la biblioteca que tenía Flora era la mejor en el país, si no la única dedicada a las mujeres y al feminismo. Y era realmente buena, era exquisita. La imagen de las maletas de Gina y Vicky Guzmán llenas de libros cuando regresaban de algún viaje y nosotras abalanzándonos sobre los flamantes ejemplares recién llegados, es muy recurrente en mí, ¿no? Es parte de mis recuerdos y también de mi historia personal, ¿no? Encontrábamos allí literatura, historia, sociología feminista, antropología, y Diana Miloslavich era la celosa cuidadora de las valiosas colecciones que allí se iban formando, ¿no? Permanentemente. Incluso, no solamente habían libros que recién salían en España, en Argentina, en México, incluso habían joyas bibliográficas. No sé cómo se consiguieron, pero habían primeras ediciones y a veces únicos ejemplares muy valiosos, ¿no? Por ejemplo, fue allí la primera vez que vi el libro de Elvira García García y sus 2 volúmenes de La mujer peruana a través de los siglos, que fue publicada en 1924, o sea, digamos, ya tiene 100 años y uno, y solo el año pasado se ha vuelto a reeditar, o sea, estaba allí en Flora, ¿no? Una historiadora como ella, ¿no? Las novelas de Mercedes Cabello, de Clorinda Mato, teníamos realmente tesoros, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante, no? Porque cuidar los libros y promover la lectura no estaba disociado del trabajo de Flora Tristán, de las actividades que sus programas y sus integrantes tenían como objetivos, ¿no? El programa de información y cultura, el programa que tenía que ver con asesoría legal, aquel que trabajaba con las mujeres en las fábricas y en los sindicatos, en ese que se interesaba por seguir lo que acontecía con las mujeres rurales, ¿no? El programa de salud sexual y reproductiva, con organizaciones de mujeres como FEPOMUDES, en El Salvador, y aquellas de San Juan del Lurigancho. O sea, en medio de todo ese quehacer frenético, porque era frenético, había una convicción, una conciencia clara de que lo que iba saliendo de esas variadas y complejas interacciones cotidianas, no exentas de conflicto, al contrario, atravesadas por el conflicto, quizá esa era su riqueza, o sea, lo que iba saliendo tenía que ser recogido, elaborado, divulgado, ¿no? Porque cada intervención de las que trabajamos en Flora, en todos esos mundos, en todos esos universos, pues presentaba preguntas, habían desafíos, cómo seguir, con qué quedarse, siempre pensando cómo fortalecer las organizaciones de mujeres, cómo dialogar
con ellas desde nuestras posturas feministas, ¿no? Que también se discutía dentro de Flora mucho, ¿no? Entonces cada vez más fuerte aparecía la necesidad de que lo que se hacía necesitaba convertirse en una forma de conocimiento y reconquistar la palabra escrita para las mujeres, es decir, publicar, ¿no? Sabemos que las mujeres siempre, o sea, a lo largo de la historia han, o sea, el vínculo de las mujeres y la escritura pues ha sido un vínculo muy atravesado por el patriarcado y en fin, eso lo tenemos muy claro. Y esta lucha nuestra nos hacía parte también de esa tradición de exclusión y las ganas de elaborar nuestras existencias, nuestras experiencias a través de la palabra escrita, ¿no? Y cada vez más seguido aparecía en nuestros proyectos y en las búsquedas de financiamiento la palabra sistematizar, ¿no? Me acuerdo que, bueno, había toda una discusión en torno al término, etcétera. Bueno, eso era sintomático y a veces insuficiente, ¿no? Necesitamos una forma de ir más allá, o sea, necesitamos una forma de ir más allá de esos simples informes de actividades, tanto para Flora como para las financieras, ¿no? Sin embargo, pues veían la luz la revista Viva, dirigida por Mariela Sada y alentada muy fervientemente por nuestra querida Ana María Portugal, que hoy vive en Arequipa, ¿no? Y ojalá nos estuviera viendo. Otra revista era Chacarera, que recogía buen parte del trabajo coordinado por el equipo de Blanca Fernández. Gaby Sebasco fue muy importante en las tareas de edición y todo se veía mejor con las ilustraciones y el arte de Marisa Godínez. Bueno, las revistas eran una manera además de nuclear, de acercarnos a otras mujeres feministas, ¿no? De discutir libros, de escribir artículos. Me acuerdo que yo también como que debuté en el periodismo como historiadora, ¿no? Escribiendo sobre la historia de las mujeres, que para mí es un reto que hoy, a estas alturas de mi vida, estoy tratando de retomar, ¿no? Pero como que esto es parte también de mi vida, como del grupo, como del conjunto, del colectivo, ¿no? Y al lado de las revistas empezamos a ver los libros, nuestros libros, ¿no? Donde aparecían las reflexiones que emergían de las actividades mismas que Flora realizaba en sus diferentes programas que ya mencioné, ¿no? Los esfuerzos por proteger los espacios y el tiempo para la discusión y la escritura, para la investigación propiamente, eran de veras denodados, ¿no? Era muy difícil conseguir fondos para escribir, publicar, investigar. En verdad, era una tarea titánica, ¿no? Pero algo importante íbamos consiguiendo a través de las publicaciones que aparecían a raíz de nuestro trabajo, de nuestras intervenciones, ¿no? Me acuerdo que se inició una historia de las mujeres donde Gina, Marisa Villavicencio y Cecilia Lea tuvieron un protagonismo y un compromiso muy importante, ¿no? Salió un libro, se publicó el libro de Marisa Villavicencio, El silencio a la palabra, que, bueno, que fue muy importante, ¿no? Este es, entre muchos otros, se publicaban los trabajos de alguien como Paola Nacarato y Rosana Vargas sobre parteras, las mujeres en el trabajo, ¿no? En fin, cada vez teníamos más libros, ¿no? Y por otro lado, algunas empezábamos a dictar cursos en el diploma de género de la PUC, de la Universidad Católica, que existía en esa época como diploma. O sea, era una forma también, visto retrospectivamente, de entrenarnos, ¿no? En la academia. Y al mismo tiempo conseguíamos
muy puntuales financiamientos para investigar. Creo que la agencia sueca como SAREC fue sumamente importante. A Novi también los convencíamos, los llevamos a convencer y había una parte del Fondo Global para investigaciones, pero fue una lucha de verdad ardua, lo que nos obligó a desarrollar argumentos, a justificar, ¿no? La importancia de la investigación, ¿no? Porque no era fácil, definitivamente. Bueno, y cada vez teníamos, pues, más cosas escritas, publicadas, ¿no? Y estábamos más convencidas de nuestras posibilidades de llevar el feminismo a la academia, transformarla, incluso revolucionarla, ¿no? Eran mediados de los 80, principios de los 90 y los 90, ¿y qué era San Marcos en esa época, no? San Marcos estaba virtualmente destruida en ruinas, ¿no? Por el desamparo, el abandono del Estado, de la universidad pública, por Sendero Luminoso, y luego vendría también la ocupación por el ejército durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras veces que fui a dictar a la Facultad de Ciencias Sociales estaban los soldados en los techos, ¿no? O sea, era un ambiente bastante intimidante, incómodo, feo, ¿no? Y acá quisiera hacer un modesto reconocimiento a la poeta Esther Castañeda, por ese entonces profesora de la Escuela de Literatura, que abría y protegía un espacio para la escritura de mujeres. Recuerdo haber asistido a su curso para presentar una investigación sobre escritura y mujeres y la Inquisición, casi clandestinamente, ¿no? En lo que quedaba de lo que había sido una universidad pública. Eran como pequeños nichos que parecían desvanecerse, pero que al mismo tiempo eran cuidados, protegidos, dinamizados, ¿no? Por algunas profesoras como Esther, que nos hacían pensar que era posible estar en la universidad. Hacia fines de la década de los 90, la unidad de posgrado de Ciencias Sociales, donde se insertó nuestra maestría programa, bueno, que primero además fue una mención en género en la maestría de políticas públicas. O sea, esta unidad de posgrado empezó a brillar, ¿no? Empezó a ofrecer maestrías de primera con profesores y profesoras estupendos. Fue una especie de resurrección de San Marcos y de la universidad pública. Ahí conseguimos un primer curso de historia y género. Y precisamente, ¿no? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo hay como oleajes, corrientes, mareas que van encontrándose, ¿no? Porque esto coincidió con un proyecto presentado por el Programa de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de Robert Tristán, como seguro comentará Ana en más detalle, ¿no? Que entre sus objetivos estaba como así, influir en los planes de estudio de las universidades, ¿no? Creo que era así de general, medio ambiguo, discreto y al mismo tiempo omnipotente, ¿no? Pero sí sentíamos que, dada nuestra experiencia en Flora, nuestras lecturas, nuestras discusiones, lo que habíamos publicado, el conocimiento que habíamos producido desde el feminismo y desde las organizaciones de mujeres, tenía como que tocaba, ¿no? Que era el momento, que estábamos listas y que lo deseábamos, lo queríamos, ¿no? Y estos fondos nos llevaron a diseñar la propuesta curricular de esa mención en género de la maestría en políticas públicas, ¿no? Y recuerdo con mucha nitidez, Ana y yo, porque si no hubiera sido por Ana, la verdad, yo no hubiera podido hacer nada, ¿no? Recuerdo con nitidez la hospitalidad de Maruja Barrios en su casa de Odriozola y a sus gatos, ¿no? Cómo construimos esta propuesta que fue aceptada por la unidad de posgrado. Entonces, pero acá también sería mezquino, y además no se podría comprender la historia, ¿no? Si no reconocemos la apertura, la acogida del profesor Manuel Burga, que en ese momento dirigía la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, que estuvo gustoso de abrirnos esa puerta, ¿no? Bueno, tuvimos más postulantes de las que esperábamos.
y nos atrevimos a ir más allá de la mención al año siguiente y fundamos la maestría. Con, con, con algunas inseguridades, pero también con muchas ganas de aprovechar esa ocasión, ¿no? O sea, nos habíamos sentido fortalecidas con la mención, pero también había una demanda de las estudiantes y de las profesoras que nos acompañaban para hacer una maestría, como que nos habíamos puesto a prueba y había funcionado, ¿no? Básicamente habíamos como, nos habíamos sostenido una especie de trípode, ¿no? En el sentido de que teníamos cursos de teoría feminista y una revisión desde el género, que ya empezaba a fortalecerse como categoría analítica, ¿no? Y de historia, o sea, tenemos cursos de historia, de antropología, profesoras como Patricia Oliar y Matilde Kaplansky iluminaban nuestras aulas y nuestras cabezas, ¿no? Y el otro, que eran el énfasis en las políticas públicas relativas a los derechos sexuales, ¿no? Y en verdad, ahí con Ana eh, organizando todo eso no había pierde, ¿no? Y el tercer punto eran los talleres de investigación. Bueno, el PES acompañaba, el programa lo acompañaba en la maestría. Ahí estuvo mi colega historiadora y amiga Patricia Martínez, y con el apoyo de Fátima Valdivia, que ya Gina la mencionó, ¿no? Y el PES organizaba eventos, debates, conferencias, no decir que todo el tiempo y eran numerosos porque tampoco los recursos nos sobraban, pero hay algunos ejemplos que quizá valga la pena mencionar, que también ya señaló a Martín, ¿no? De Amores y Luchas, Diversidad Sexual, Derechos Humanos y Ciudadanía en el 2000, que fue una conferencia internacional que vino gente, conferencistas de todo el mundo, ¿no? De los Estados Unidos, de México, de otros países de América Latina, de otros países de Europa, y era como que era nuestra primera incursión en el espacio público como programa de estudios de género, ¿no? Esto fue diseñado y coordinado por Tito Bracamonte, mi colega también historiador. Creo que en ese momento todavía era parte del MOL y era dirigente del movimiento homosexual, pero parte de nuestro programa también, ¿no? Tenemos muchas anécdotas en torno al evento. Discusiones sobre su pertinencia, si era válido, así, ¿no? Había personas en nuestro entorno que planteaban si era válido que nos presentemos por primera vez con un evento sobre diversidad sexual y ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, hubo una discusión interesante, pero bueno, la viada de Tito Bracamonte y nuestras ganas nos llevó a buen puerto, ¿no? Por supuesto que hubo obstáculos en la universidad por la resistencia que despertaba el tema, ¿no? Había homofobia definitivamente, y no sé qué se imaginaban, ¿no? Alguien dijo, sí, acá no vamos a estar llenos de peluqueros, dijo alguna autoridad en San Marcos, ¿no? Ese era el nivel de gente con la que teníamos que lidiar, ¿no? Y a la que teníamos que convencer de que este era un evento político y académico trascendente, ¿no? Y otra anécdota bueno, y otra anécdota fue la fiesta de cierre en una discoteca, que se interrumpió un momento, o sea, nunca me voy a olvidar de eso, ¿no? Que se interrumpió un momento y todo el mundo se volcó, se agolpó a una repisa que había donde había una televisión, y era la primera vez que los audios grabados por Vladimiro Montesinos, que registraban cómo coimeaba a diversos personajes públicos, ¿no? Y a los pocos meses caía Fujimori, pero digamos que cerramos el evento con esas imágenes, ¿no? Que anunciaban a su vez, pues, la crisis del gobierno y la vuelta a la democracia, ¿no? Que no supimos apreciar y aprovechar del todo, pese a lo que
podía prometerse en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, estas son como anécdotas, pero que también son señales, ¿no? De lo que estaba pasando y en medio de qué nos movíamos, ¿no? Bueno, también hacíamos otro tipo de conferencias con invitados especiales. Recuerdo muy especialmente por el impacto que tuvo la que organizamos con la historiadora feminista española, María Milagros Rivera, gracias también a los vínculos de Patricia Martínez con las historiadoras españolas. Ella era tributaria del feminismo de la diferencia, y lo recuerdo porque tuvo una asistencia masiva, ¿no? Y sus planteamientos, más allá de las discrepancias que uno pudiera tener, de un modo que a mí me sorprendió, ¿no? Un modo notable, el debate feminista local, ¿no? Bueno, habría que hacer, cuando se puede hacer una historia de todo eso, habría que ver qué pensó la gente que fue, las mujeres que estuvieron allí, ¿no? Porque también a partir de esa coyuntura de inauguración de la maestría, del programa, de nuestros eventos, pues también se empezaron a formar colectivos feministas, ¿no? Motivados por las discusiones, etcétera, y bueno, y por otros factores que se desencadenaban en ese momento en el Perú, ¿no? Y bueno, para ir terminando, también ocurrió simultáneamente, no digo que fue un efecto de la maestría o un efecto del programa, no puedo sustentarlo de ese modo, pero simultáneamente en todas las escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales se crearon, o sea, de pregrado se crearon cursos sobre género, ¿no? Género antropología, género historia, género sociología, trabajo social, ¿no? Bueno, creo que hay algunos que todavía no tienen como geografía, o no sé si arqueología, ¿no? Pero ya son cursos obligatorios. Entonces, como les digo, no sé si fue el impacto de la maestría, ¿no? Pero fue simultáneo, fue al mismo tiempo o un poquito más tarde, ¿no? Bueno, creo que me olvidaba una actividad también importante sobre como talleres de escritura creativa que Mariela Sala dictó, ¿no? Que esos talleres animaron a muchas mujeres a escribir, ¿no? Recuerdo que Vero Ferrari estaba ahí, por ejemplo, ¿no? Varias otras personas, otras mujeres uh, que incursionaban en la palabra escrita, en el periodismo, en la literatura, en otros tipos de arte, en teatro, etcétera, ¿no? En todo caso, ya terminando, a propósito de los tantos pendientes, de las cosas que se nos han quedado en el camino, ¿no? Creo que hay que cambiarle de nombre a la maestría, ¿no? Y esto porque inicialmente la maestría se llamaba Maestría en Género, Sexualidad y Políticas Públicas, si no me equivoco. Y también debo recordar que ya me estoy olvidando el apoyo artístico y en el diseño que tuvimos de parte de Natalia Guinness, ¿no? Todas nuestros afiches, nuestros trípticos fueron diseñados por ella. Y también gracias por esto, Natalia. Bueno, porque hubo tiempos oscuros, ¿no? Cuando ciertas listas ajenas al feminismo ganaron las elecciones en la facultad y la gobernaron. Nos quitaron los espacios físicos, nuestras oficinas del programa de estudios de género, que nosotros las habíamos instalado, las habíamos puesto lindas, hacíamos reuniones allí, era un referente, era una forma de estar en el espacio público, en la universidad pública, ¿no? Pero simplemente las cancelaron y también decidieron cambiarle de nombre. O sea, a mí me sacaron de la coordinación de la maestría y decidieron cambiarle de nombre, porque eso de sexualidad pues sonaba mal. Entonces pusieron género y desarrollo. O sea, desarrollo, todavía tenemos ese nombre, ¿no? Como
con ese término trasnochado y que ya no sirve para tanto. Entonces, pero no hemos podido cambiarlo, pero habría que ver cómo lo cambiamos, no para regresar necesariamente el que le pusimos originalmente, pero alguno diferente, ¿no? Eh, eh, bueno, pero ya que estoy hablando también de tiempos oscuros, hubo, por otro lado, distintos momentos de crisis, ¿no? Donde no teníamos muchos estudiantes, donde habían 8 o 9 y ya con eso no se podía sostener la maestría. Hubo profesores de la unidad de posgrado que nos apoyaron y, o sea, nos apoyaron económicamente en el sentido de que nos financiaron, ¿no? Una maestría que en una o dos oportunidades parecía que no se sostenía, ¿no? Y eso fue también importante y revelaba el compromiso de profesores con, o sea, que no eran parte del movimiento, ni mucho menos, y no entendían tanto del todo lo que estaba pasando, pero que apreciaban la seriedad y la solidez de nuestro trabajo de una u otra manera, ¿no? Y por lo último ya, creo que es importante buscar o proponer una forma de organizar a las y los egresados. Yo creo que eso, por un lado, es algo que los egresados se merecen y creo que en la organización hay mucha fuerza, mucha creatividad, muchas ideas y van a salir cosas nuevas y no estamos libres de que si las cosas siguen al ritmo en que están en nuestro país, a alguien se le ocurra, tenga la tentación de cancelar la maestría en un momento crítico, ¿no? Y tendríamos que defenderla. O sea, no quiero sonar instrumental para nada, ¿no? Pero me parece que si nos organizamos con las personas que han egresado, que se han graduado, que ahora tienen otros trabajos, que están aportando en otros ámbitos, vamos a poder defendernos mejor de los embates del fundamentalismo que está pues muy envalentonado, ¿no? Entonces, bueno, aquí termino y muchas gracias por su paciencia y por venir y acompañarnos en esta fecha tan especial. Muchísimas gracias, María Emma, por hacernos recordar estas historias que han construido finalmente este espacio, ¿no? No libre de, digamos, no libre de conflictos, no libre de tensiones, pero que cuando te escucho se me vino a la mente esto de, no lo sé, pero creo que en ese momento había una gran demanda, ¿no? Había una gran demanda de muchas personas por querer comprender más y con mayor profundidad esto, y creo que el espacio de la maestría ayudó a muchas personas a poder perfilar eso, y creo que ese recurso y esa potencia aún se da a lo largo de las y los estudiantes que siguen ahí, ¿no? Claro, es importante, evidentemente, construir un espacio de resistencia, ya casi de resistencia, de gran resistencia en Sí. estos proyectos, ¿no? Eso sí, Todavía tenemos, felizmente que es una posibilidad que no está tan lejana y que yo creo que nos va a ayudar mucho, ¿no? sin, Así no hayan embates, igual nos va a ayudar. Sí. sin duda que sí. Bueno, muchísimas gracias, María Emma. Ana, por favor, cuando quieras. Ana. Tu micro, Ana, tu volumen. Ah, Sí, sí, ahora sí, ¿verdad? ahora sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti, Martín, por esta persistencia de la memoria y por convocarnos a repensar el género en San Marcos. El título me parece sumamente importante, 25 años de transformación económica y social. Yo le añadiría la ambiental también, que me parece que posiblemente sea el reto también de los tiempos. Quiero hacer un abrazo a todas y todos los estudiantes de ayer, de hoy y del futuro que están con nosotros, a profesores, profesoras, a la universidad.
Y bueno, obviamente especialmente a mi querida María Emma Manarelli, que me encantó escucharla y digo, no, es que es historiadora, ¿no? Porque se acuerda y genera una narrativa que yo quería seguir escuchándote, Mema. Pero bueno, en principio con Mema, junto con Tito Bracamonte y Guillermo Nugent, iniciamos un poco esta aventura a la que le pusimos nuestro nombre, pero que obviamente venía con un tremendo impulso de los feminismos, este, y cómo repensar una universidad pública, laica y abierta a que una parte del movimiento de mujeres, en este caso el Centro de la Mujer Flora Tristán, pudiera iniciar hace 25 años el programa y la maestría de estudios de género, que es una experiencia inédita en América del Sur. Entonces, me parece que sí quisiera poner en valor eso. O sea, la voluntad un poco de las floras, yo también fui flora, lo que pasa es que mi biografía no alcanzó hasta ahí. Y ahí reconozco una historiografía maravillosa feminista y ahora que lo recuperaba Mema de debate, de lectura, de diálogo. Entonces creo que haría un poco este ancla, ¿no? Yo voy a hacer mi intervención en 3 ideas. Uno, la etapa de la fundación y un poco mi actividad en los primeros años del programa y la coyuntura en que se dio, aunque ustedes ya dieron bastantes elementos. Una segunda etapa, algunas actividades centrales donde yo tuve el honor de representar a San Marcos. Y una tercera que es un poco desde mi rol actual en la CEPAL, ¿no? Y bueno, me encanta además la idea de haber visto en el programa exalumnos, exalumnas que están colaborando y que como tú acabas de mencionar, Martín, pues sigue siendo casi una comunidad, no sé si de resistencia todavía, pero sí de persistencia. Entonces eso me parece sumamente interesante. Yo quería iniciar poniendo otro hito, ahora que trabajo en la ONU, que es que hace 50 años se realizó en la Ciudad de México la primera conferencia mundial sobre la mujer convocada por Naciones Unidas, con una participación histórica y con un objetivo que era igualdad, paz y desarrollo. Y definitivamente inició una nueva época en el multilateralismo, en pleno contexto de Guerra Fría, descolonización, independencia, en la región atravesada por conflictos, por dictaduras, en el sur terribles, ¿no? Bueno, yo ahora que vivo en Chile ni os digo cómo miramos eso. Este encuentro marcó un punto de inflexión porque por primera vez en el ámbito multilateral afirmó que la igualdad entre mujeres y hombres en ese momento no era solo un objetivo en sí mismo, sino una condición necesaria para la paz y el desarrollo. Además, fue primera vez que desde el sur global, recuerdo mucho a la delegación boliviana, se cuestionó las asimetrías en el orden mundial y en el desarrollo imperante, ¿no? Entonces creo que eso fue fundamental para dar una característica de los estudios de género de América Latina y el Caribe que yo no veo en otras regiones, que es el tema de la interseccionalidad. Es decir, no podemos pensar la desigualdad de género y el orden patriarcal si no pensamos en el racismo, en la misoginia, en la discriminación, digamos, por razones de orientación o de identidad sexual, por razones de migración, ¿no? Entonces, bueno, ese a mí me parece que es un momento que fue sumamente trastocador y quiero decir que además, pues los países empezaron a avanzar, primero teniendo una convención que se aprobó en el 79, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y los países fueron avanzando con marcos normativos, nombrando la violencia, que esto no se logró casi hasta Beijing, hasta el año 95, rompiendo el silencio estadístico. Muchos de los primeros estudios sociales se basaban en estudios cualitativos porque las estadísticas no estaban desagregadas por sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las estadísticas del trabajo o laborales se empezaron a desagregar a finales de los 90.
el reconocimiento del trabajo no remunerado como trabajo, que es un gran aporte de la economía feminista, se reconoció en la Conferencia de Estadísticas de la OIT digamos, creo que fue 2004, 2006. Esto para poner solo algunos ejemplos, ¿no? Y a la vez ocurría una cosa que no es menor. Yo creo que el derecho más universal del siglo XX fue el derecho a la educación. O sea, el hecho de que las mujeres pudieran ingresar en la primaria y de hecho hoy día están teniendo más presencia incluso en los pregrados en toda la región, era o sea, un cambio radical en cómo se configuraba la universidad y el espacio público y sin embargo este espacio público no se había trastocado por esta experiencia que teníamos las recién llegadas, ¿no? A la universidad. No solo las mujeres, también muchos hombres, digamos, de pueblos indígenas, de la ruralidad, que también estaban llegando recién a la universidad o a los espacios públicos, ¿no? Y recuerdo con muchísimo cercanía lo que fue el equipo, el grupo de estudiantes de la primera mención a la que decía María Emma, ¿no? Donde teníamos ese Perú, ¿no? Ese Perú que venía a discutir en la maestría y fue sumamente estimulante, ¿no? Entonces creo que se configuraba esto, ¿no? Un derecho expansivo a la educación, un movimiento de mujeres y feminista cada vez más activo y desde luego, y a la vez esta idea de que no sabía y no se ha logrado transformar el orden patriarcal predominante. Un orden patriarcal que se expresa en una cultura violenta, pero a la vez en nuestra región, y esto pues lo trabajaba bastante Willy Nugent también, en una cultura del privilegio, ¿no? Y realmente, entonces, creo que también cómo trabajar en esta idea de igualdad sustantiva en los hechos, que la paz sea una paz cotidiana, que el desarrollo no deje a nadie atrás, pues sigue siendo una gran aspiración, ¿no? Y el feminismo llega y lo hace irrumpiendo. Y yo creo que Flora Tristán fue un espacio para muchas feministas y desde luego para mí eh, increíble, porque además fue la sede a través de Gina Vargas, nuestra querida Gina, que nos acompañó antes, que coordinó las ONGs de América Latina y el Caribe hacia la cuarta conferencia mundial que fue en Beijing. Y esto fue un acto de insurgencia también, porque la ONU había designado una persona bastante poco feminista para coordinar a las ONGs y las ONGs dijeron no, o sea, somos autorreguladas y a nosotros no nos coordina nadie que designe Naciones Unidas y en una época donde no había internet se logró en 3 días tener en Flora Tristán y en esa época, como tú, Martín, cuando se fundó, era una joven feminista que recibía el FAS. Entonces, recibía el FAS de Flora Tristán y ahí llegaban muchos FAS diciendo que apoyaban la candidatura de Gina Vargas para ser la coordinadora de las ONGs en el ámbito de Beijing, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa insurgencia era como muy presente. Foucault decía que el verdadero descubrimiento no es descubrir nuevos paisajes, sino tener nuevos ojos. Y creo que ese pensamiento crítico, y yo coincido con Mema también, poniendo en el centro la sexualidad, los temas de identidad, los análisis críticos que nos permiten no solamente pensar, sino también vivir, ¿no? Ya que lo que se propone es nuevas formas de sentirnos y pensarnos, ¿no? O sea, no solamente, por eso a mí siempre me gustaba mucho desde que conocí a Mema hablar de las emociones y de cómo eso se expresaba en nuestras culturas y formas de hacer cotidiana. La experiencia de fundar, creo que la más pionera en nuestra región pues se da en México en la década de los 80. De hecho, Martín, vais a tener la experiencia del Colmex, que fue pionero en generar los estudios de género. Y aquí quiero citar a María Elma, que mencionaba en el 93 que el género como categoría de análisis
debería dar razón de cómo se articulan las distintas relaciones de poder. Yo creo que eso es fundamental, o sea, poner el poder en el centro y, como digo, este concepto de interseccionalidad que es tan de América Latina y el Caribe, ¿no? Y yo creo que la ganancia y el ánimo que teníamos en los 90 era construir una sociedad con un amplio concepto de transformación, ¿no? Donde cada uno pudiera tener la libertad de ser, pero efectivamente superando estas condiciones de desigualdad estructural tan brutales que persisten al día de hoy, ¿no? Entonces, sí quiero reconocer que posiblemente una de las acciones más importantes en el ámbito académico del siglo XX fue la inclusión de las mujeres en la universidad y de la perspectiva feminista y de género, con estos diálogos o feministas y de género en el campo de la investigación científica, humanística de la universidad. ¿Cuál era la coyuntura? Bueno, yo también recojo un poco esa memoria de haber llegado al Perú en la epidemia del cólera, en el año 91, y uno de mis primeros referentes fue la revista Viva, pero también a mí me impresionaba muchísimo cómo el feminismo en el Perú, en este contexto de cólera, de ajuste estructural, del autogolpe fujimorista, las feministas salían cada 8 de marzo a cantarle a la vida. A mí eso me parecía mágico, ¿no? Yo decía, yo quiero estar con estas mujeres este, haciendo este cambio, pero creo que cuando fundamos el programa estábamos en esta salida del fujimorismo, donde había experiencias como Mujeres por la Democracia, donde también estaba Gina, Maruja, muchas. Había un diálogo mucho más constructivo de las organizaciones feministas con las organizaciones de derechos humanos. Esto costó mucho, o sea, que las organizaciones de derechos humanos del Perú reconocieran que la agenda feminista era una agenda también de derechos humanos y esto, pues, y dar esta entrada un poco al nuevo milenio, al acuerdo nacional, todo este proceso que se vivió con la llegada un poco de Paniagua y de buscar un poco un cambio en cómo se organizaba y un acuerdo, un nuevo contrato de alguna manera en el país, que bueno, lamentablemente pues ahí seguimos. Pero era un momento de cambio, era un momento de energía, ¿no? El segundo creo que era esto a lo que aludía María Elma, que había mucho más densidad académica en el feminismo y en la producción, y Flora Tristán y muchas otras organizaciones de mujeres, pues aperturaban, o sea, yo creo que y siempre pues como un espacio de fundación, ¿no? O sea, en los 90 la creación del Enlace Continental de Mujeres Indígenas en Flora Tristán o la misma fundación del Movimiento Homosexual de Lima, ¿no? Entonces, había la idea de que las feministas y los feministas teníamos que fundar. Y a la vez teníamos ya mucha más epistemología y mucha más producción académica y densidad desde el sur. Yo sí reconozco que la más insurgente y disruptiva fue Mema. O sea, ella de todos este grupo en el que estábamos era la única que en ese momento era profesora en la universidad, una universidad muy complicada, como ya se ha señalado, pero a la vez con la idea de que la Universidad de San Marcos y lo que significaba era una universidad pública y laica, y en ese momento con el apoyo del rector, de Manuel Burga, pero también con discusiones difíciles con los profesores y profesoras. Luego Mema lo puedo contar porque fueron muy duros. Cómo decir que el feminismo y lo que estábamos llevando no era una cosa imperialista que venía desde el norte y tal, sino que era parte de los debates académicos y sociales contemporáneos en el Perú. Y luego también pues fue clave el apoyo de la FOD, o sea, veníamos de trabajar una década de defensa de derechos sexuales y reproductivos, con las políticas de esterilización forzada en el Perú
y a la vez la idea de poder aperturar los temas de derechos reproductivos a derechos sexuales, ¿no? Y bueno, y hay una sanmarquina que en ese momento estaba también en la FOR y que a lo mejor hoy nos está escuchando, Gaby Oré, dijo: "Ah, sí, si queréis irrumpir en las currículas, ahí os vamos a dar un pequeño apoyo". Creo que era nada, o sea, como para 3 años, $15.000, una cosa así, pero para 3 años, y dijimos, bueno, pues, y era un poco en el sentido que plantea María Emma, era para influir en la currícula. Y nosotros en estas conversaciones constructivas, pues efectivamente yo creo que el feminismo es meditar, conversar, hacer controversia, trastocar, con flujos, con reflujos, y en una de estas cenas, porque lo mejor de todo esta trayectoria era la maravillosa cocina de María Emma Manarelli, donde a la luz de la cocina y de la discusión entre lo privado y lo público, se nos ocurrían, maravillosas ideas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en aquel momento, bueno, parte un poco del debate del programa donde yo estaba, que era el de salud y derechos sexuales y reproductivos, había un poco, yo siempre discutía mucho con Julia Tamayo, que fue clave también en esta agenda, donde ella siempre defendía más la idea de politizar el malestar, politizar el descontento y politizar la desigualdad de este pretendido genérico del hombre que estaba en la base de los derechos humanos y sus consecuencias en este orden patriarcal y racista. Y yo siempre planteaba también que sí, que estaba muy de acuerdo con ella, pero que también pensaba que el feminismo ampliaba libertades, ¿no? Que permitía a las personas establecer mejores, más libres, más placenteras relaciones y que además transgredía este espacio público ampliándolo, ¿no? Y creo que en este contexto fue que llegamos a San Marcos, ya María Elma lo ha contado muy bien, y de cómo llevarlo a los espacios educativos y que, como digo, es una historia pendiente, ¿no? Entonces, creo que era mucho pensar cómo lo estábamos haciendo, tener un cierto dosis de valentía colectiva, porque yo sí creo que lo más aquí se mencionó a Fátima, pero desde luego la primera promoción, o sea, nos convertimos en un colectivo realmente muy, muy interesante para ir además modificando la universidad. Creo que una de las primeras cosas que hicimos fue mandar a los y a las estudiantes a sentarse en diferentes partes de la universidad y mirar qué estaba ocurriendo, creo que esta era una clase de metodología, qué pasaba, qué ocurría, qué se hablaba, ¿no? Cuáles eran los temas, ¿no? Y cuando hicimos un poco esta idea de estos como sujetos nómadas, ¿no? Siempre contradictorios, ¿no? Y que no esto de la razón ilustrada, nada que ver con nosotros. Una de las primeras acciones que se planteó María Emma como directora y que lo llevó al consejo que había en ciencias sociales era la dignidad de los baños, ¿no? Entonces yo me imagino a estos profesores y profesoras así, ilustrados y tal, viendo a esta señora llegar así y decir que lo que preocupaba realmente era mejorar la dignidad de los baños y la seguridad de los espacios públicos de la propia San Marcos, ¿no? Que ilustrábamos con afiches, con tal, ¿no? Quiero rescatar 3 experiencias en las cuales pude participar. La primera fue directamente como profesora del curso de Políticas de Población y Desarrollo, que para mí fue fascinante, porque claro, yo enseñaba un poco cómo se había salido de esta idea malthusiana de las políticas natalistas y del control de población y cómo había emergido esta visión más basada en derechos, pero en un país con una seria aplicación de políticas natalistas en los 90, ¿no? Y que todavía tenía muchísimos
muchísimos rezagos, ¿no? Entonces creo que los debates, donde además en las primeras promociones había personas que trabajaban en el ministerio de las mujeres, de salud, había gente que venía de las ONGs, había gente que venía de la academia y había gente perdida, que no tenía ni idea de lo que era género. Teníamos 2 o 3 interesantísimos, pero uno De militar la policía, del Ministerio del Interior. y del Ministerio del Interior, que había llegado porque quería estudiar una maestría y aquella le había parecido la más entretenida porque ponía sexualidad. Así que quiero decir que y al final resultó un personaje sumamente entretenido. Nos fuimos a un encuentro regional con Con la Rosy, con policía. Fabiola, con Sí. con varios de ellos a Cuzco, que era un encuentro regional sobre sexualidad, y poníamos ponencias en todos los seminarios que se podía. Fue como muy, muy lindo tener estas conversaciones y estas discusiones y esta posibilidad de producir. Lo otro es el seminario de Amores y Luchas, creo que fue fundante, fue nuestra primera actividad internacional pública. Este, bueno, fue muy difícil lograr que se aprobara en el marco de la universidad, a pesar de que tenía toda la curaduría y todo el respaldo académico, pero finalmente se logró y yo siempre recuerdo con muchísimo, no sé, estas cosas que pasan en San Marcos que a uno le hace sentir que el espacio es tan importante, ¿no? O sea, 2 horas antes y con los internacionales y las internacionales llegando a San Marcos, el auditorio no estaba vestido, no tenía sillas, no tenía mesas, ¿no? Entonces, bueno, con Mema, con Fátima, con Tito y sobre Y todo con con Erika Figueroa, que nos esa salvó, que era de la biblioteca, ¿verdad, Mema? O de la Fundación San Marcos. de la Fundación San Marcos. Entonces se No aparecían allí, desesperadas. aparecían señoras de la fundación, de la actividad, que entonces fue como muy, muy emblemático y yo creo que ese seminario fue de un nivel y de una profundidad muy interesante. Otro tercer hito que quiero rescatar es la comisión de alto nivel. En esos tiempos estaba discutiendo la anticoncepción de emergencia, el Ministerio de Salud había habido una demanda que creo que era de Susana Chávez y otros tal, diciendo por qué el ministerio no distribuía anticoncepción de emergencia y el ministerio entonces decía que todavía estaba muy incierto y creó una comisión de alto nivel para producir un informe. Y en esa primera, y era una comisión de instituciones y dentro de la universidad participaba la Universidad Católica y la Universidad San Marcos, digamos, dentro de esta comisión, además del Ministerio de Educación, el de Salud, el Ministerio de la Mujer bueno, varias organizaciones, ¿no? Y San Marcos, digamos, primero tenía un representante que era de la Facultad de Medicina, que no necesariamente representaba la visión de lo que correspondía a la universidad. Entonces, bueno, hubo un cambio y me designaron a mí. Y realmente fue increíble, decir, poder representar a una institución como San Marcos y hacerlo eso con un trabajo que yo creo que fue fundamental para esa comisión. El 16 de junio del 2004 se emitió la sentencia ya de la Corte de la Suprema Corte o la Corte Constitucional, no recuerdo cómo se llama en Perú, que le dice, basado también en las audiencias, en el rol de la Defensoría del Pueblo, que fue tan importante, que tenía que cumplir la resolución y distribuir anticoncepción de emergencia para garantizar su distribución. Y otra actividad en que representé a San Marcos fue en los 10 años del programa de estudios de género de la UNAM en México. En ese momento lo dirigía Graciela Hierro. Creo que la UNAM también fue fundamental en cómo los estudios de género incidieron en la investigación, las discusiones, los eventos, y yo creo que esto que señala Mema y que para mí llegar a la UNAM era así como wow, ¿no? Y además era mi primera vez en México, en los centros de investigación, en los foros, en los pasillos de la universidad, ¿no? Entonces creo que sí esta idea
de haber ido también a México y a la UNAM, mostró, o sea, primero un carácter de una universidad. Ahora, además, los programas de estudios de género en la UNAM ya son un centro de investigación, o sea, subieron el nivel al máximo nivel que tiene esta universidad y que tiene recursos, no solamente en términos de programas y maestrías, sino también recursos propios públicos para investigación, ¿no? Entonces, creo que, bueno, decirles que para mí toda esta experiencia en contribuir, en poder estar en estos espacios los 3 primeros años, realmente fueron fundamentales para mi vida. Lo pasé muy bien. También se pasa mal, porque es decir, uno quiere ir más rápido y quiere hacer cosas mejor, pero sí quiero reconocer muchísimo ese sentimiento de comunidad que además creo que expandió la propia acción de las ONGs o de Flora Tristán y fue vinculando también con estos debates, con estos talleres de escritura, a feministas que estaban en el Estado y que no habían encontrado un espacio de referencia y que en la academia lograron un espacio de confort para poder debatir y discutir sus propias historias. Y además he visto que en los últimos años, pues muchas universidades públicas de lo que en Perú se llama de provincias, o no sé si ahora se llama de provincias, porque no, pero de diferentes regiones han ido avanzando también con crear estudios, con crear maestrías, y eso creo que es fundamental. El tercer punto, y ya con esto voy cerrando, es un poco mi rol desde la CEPAL, ¿no? O sea, y un poco también vinculándolo con la primera conferencia mundial. Nuestra región es la única que tiene una conferencia regional que sesiona permanentemente desde el año 77. Es el principal órgano intergubernamental sobre derechos de las mujeres e igualdad de género, y este año fue muy especial porque volvimos 50 años después de la primera conferencia en México a celebrar la 16 conferencia regional bajo la presidencia del Gobierno de México, primera vez en 50 años que la inaugura una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y fue en Tlatelolco, ¿no? Y Tlatelolco con toda esa carga simbólica que tiene Tlatelolco, que ahora es, es un centro cultural de la UNAM, y ahí se resignificó y se hizo esta, esta, esta conferencia donde los Estados miembros, 35, establecieron una década de acción en América Latina y el Caribe para acelerar el logro de la igualdad sustantiva y de género y de la sociedad del cuidado, con transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental. Entonces creo que un poco pensando en el futuro es, bueno, cómo volvemos a los análisis estructurales sin perder la dimensión cotidiana de la transformación. Creo que eso, y para mí el principal planteamiento donde he estado trabajando en los últimos años es en el paradigma de la sociedad del cuidado, que ubica en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y del planeta, que se nutre de los aportes de la economía feminista, pero también del enfoque del buen vivir que plantean los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región, ¿no? Y que ahora ya es un paradigma que la región está aportando al desarrollo, a la paz y a la igualdad. En esta ocasión, además, la conferencia tuvo foros académicos, por primera vez hubo una participación más significativa de la academia, uno que se realizó en el Caribe, en Barbados, y otro en México, y efectivamente yo creo que la conectividad entre los estudios, los programas, las maestrías es fundamental. Yo creo que esta acción colectiva por la igualdad, el desarrollo y la paz, y cómo generar una cultura pública y laica para que esto ocurra, tiene que conectar mucho más el tejido organizativo regional, también de los propios centros, programas, maestrías, estudios que están haciendo. Así como el siglo XX fue el siglo del derecho a la educación, aún inconcluso desde luego, yo creo que esta década y esta región
ha planteado el derecho humano al cuidado. Esta idea profundamente central, que es el derecho de las personas a ejercer el autocuidado, a cuidar y a ser cuidadas, pero como una responsabilidad del Estado, y pienso que el poner el cuidado en el centro ahora también como un derecho humano, como un bien público global, como un trabajo clave para dinamizar la economía y como un pilar clave de la sociedad, es posiblemente uno de los temas que desde el ámbito de la agenda regional de género estamos planteando con más fuerza, ¿no? Porque en un escenario de guerra, de fragmentación, de ataque al multilateralismo, y puedo hablar un poco más de eso, pues esta propuesta es una propuesta de cambio de paradigma en una región que con toda la conflictividad y todo, en su ADN está buscando una salida hacia la paz, ¿no? Y ojalá que lo logremos. Creo que en términos de estudios, también en la maestría, en los próximos años hay que hablar mucho más de los cómo. Creo que la década de los 90 trabajamos mucho en los qués, ¿no? Pero el diálogo social, el cambio cultural, los temas de financiamiento, los temas de institucionalidad, me parece que este enfoque multiescalar, que este enfoque más prospectivo en los cómo, y por supuesto me parece que en un mundo de una creciente misoginia, racismo, xenofobia, homofobia, ¿no? Además empaquetada en nociones políticas que ahora ganan elecciones para luego trastocar la propia institucionalidad pública, me parece que la solidaridad crítica y la protección de los bienes públicos globales, incluido el medio ambiente, pues nos va a traer a todos una invitación a actuar de manera conjunta y mucho más articulada, no solo desde posiciones identitarias, que yo creo que son muy importantes, pero a veces no permiten o no, o es más difícil construir esta idea de que estamos irrumpiendo para un cambio profundamente societal y de nuestra manera de organizarnos para acabar con las desigualdades estructurales que son tan persistentes y tan dolorosas en nuestra región, ¿no? Entonces, y a la vez, pues, construir este mundo, esta sociedad, eh, eso, ¿no? Para toda la humanidad, ¿no? Pero también con el cuidado del planeta mucho más vinculado a las políticas públicas que como lo pensábamos hace 25 años. Pero bueno, estoy feliz, estoy muy contenta y con muchísimas ganas de seguir conversando. Muchas gracias, Ana, eh, por tus palabras y por tus reflexiones. Entonces, no sé si hay algún comentario. A mí me gustaría hacer un comentario, pero igual ya invitarles a las personas que, digamos, que pueden hacer los comentarios de manera oral o también los pueden escribir a través del chat o también los pueden presentar a través del Facebook de la maestría. Bueno, mientras hay algunas cosas que me han motivado las palabras de María Emma y de Ana y de Gina también. Eh, Creo que hay algo como importante y lo voy a poner en términos de perspectiva. Recuerdo yo que cuando estudiaba en el pregrado había mucha demanda por justamente trabajar cuestiones de género. Recuerdo que yo tuve mi clase de antropología y género a cargo de Patricia Oliart. Y claro, la conexión y la demanda era muy intensa y eso lo asocio ahora, ya como profesor de pregrado en antropología, que cada vez hay más personas que están más interesadas en trabajar cuestiones de género. Y de hecho les genera mucha sorpresa que en San Marcos exista una maestría, ¿no? Y entonces hay como esta suerte de demanda insistente. Ahora hay muchas más personas de las que antes había que están interesadas en pensar cuestiones de sexualidad, cuestiones de políticas públicas, la transversalización de género, en cantidades mucho mayores. Y entonces creo que ciertamente eso es resultado de espacios como el de la maestría que ha permitido
que muchas personas podamos imaginar unas rutas analíticas distintas, ¿no? Y ahí quisiera resaltar esto que María Emma ha dicho sobre la sexualidad. Sin duda, la sexualidad, y no es casual, motiva muchas cosas. Muchas veces angustias y malestares, pero también, por supuesto, genera asuntos como el placer y el deseo, ¿no? Y una de las cosas que siempre me llamó la atención y creo que es uno de los elementos fundamentales del feminismo es la politización de la sexualidad. Es es decir, dejar de pensar la sexualidad como instinto o como un destino dado y pensarlo como un proceso social. Creo que eso es un espacio profundamente político, pero también que remueve nuestra propia visión epistemológica de cómo generamos conocimiento, y creo que eso también genera mucho temor en personas dentro de la academia que pueden pensar que eso es o inadecuado o incluso anticientífico, curiosamente, ¿no? Y claro, eso me parece fundamental porque creo que la maestría también ayuda a pensar, como lo hizo con la sexualidad y como lo sigue haciendo con la sexualidad, creo que también con otras instancias como la del cuidado, que por mucho tiempo, aún ahora, se sigue pensando como algo doméstico, como algo que está anclado en un destino casi fatal que evidentemente coloca a las mujeres en un lugar eh, inequitativo, ¿no? Y entonces eso me parece fundamental. Creo que la maestría ha podido pensar de alguna u otra manera, ¿no? Incluso creo que teniendo el nombre de género y de desarrollo, creo que el estilo de la maestría siempre ha mantenido una reflexión De sobre... todas maneras, Eh, sí, de acuerdo. entonces, y creo que es importante como también brindar ese espacio más interseccional, digámoslo así, ¿no? En donde se puedan comprender cómo los distintos dispositivos, por decirlo así, de la sociedad, como la clase, la raza, la sexualidad y muchas otras cosas más, conforman esta posible ruta más equitativa, más igualitaria del desarrollo, ¿no? Ahí yo quisiera hacerles una primera pregunta. Desde su experiencia, la cual han reflejado en estas palabras, ¿qué, qué piensan de cómo ha cambiado el feminismo peruano? ¿Qué características tiene ahora? No sé si, cómo ustedes lo verán, si son cambios muy grandes, pocos cambios, pero ¿cómo diagnosticarían el feminismo peruano y estos retos, estas posibilidades nuevas de reflexión o de accionar político en la actualidad, ¿no? Sí, tal vez Mema, ¿no? Porque Pero no necesariamente el feminismo peruano solamente, también el feminismo en la región, ¿no? También, por supuesto. Bueno, yo participo, o sea, mi visión es muy parcial y yo me paro lamentando de no poder responder a preguntas como las que tú estás planteando, Martín, por varias razones, por las responsabilidades, por los compromisos que uno va asumiendo, ¿no? Por los retos políticos que plantea el Perú en estos momentos, como que siento que no tengo las energías suficientes para pensar de una manera sistemática lo que está pasando con el feminismo, con los feminismos, con los colectivos, ¿no? O sea, no sé por qué digo esto, pero necesito decirlo, ¿no? Porque es una cuestión personal, subjetiva, emocional, que vive conmigo todos los días, ¿no? Pese a que sigo varios chats donde organizaciones feministas y feministas están opinando todo el tiempo,
Y creo que hay un fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y feministas. O sea, si hay un grupo que ha estado en la calle todo el tiempo, ¿no? No es un grupo gigantesco, masivo, pero es un grupo sólido de mujeres que es mujeres feministas por la democracia, en donde hay muchísimas mujeres de distinto tipo y de distintas organizaciones, ¿no? Y yo creo que estas mujeres son, o sea, si uno hace un mapa, un recuento sistemático, creo que no se ha hecho, pero en algún momento se tendrá que hacer para entender qué está pasando o para evaluar, interpretar lo que vivimos y cómo se participa en las calles, si hay un grupo, son estas mujeres, ¿no? Que todo el tiempo están en la puerta del Palacio de Justicia, en la puerta del Tribunal Constitucional, en las comisarías, marchando, ¿no? Si hay alguien que marcha en todas las marchas, son las feministas. Es increíble. En todas. En las de los transportistas, en lo de la generación Z, ¿no? Para oponerse a tal. O sea, esa es la sensación que yo tengo. Estoy pensando en voz alta, porque no tengo, como les comenté al principio, me cuesta trabajo tener una perspectiva que abarque todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, para empezar, las que están en las calles, en todas las manifestaciones, sistemáticamente son las feministas, ¿no? Y eso es o sea, esa contundencia, esa presencia contundente en el espacio público, demandando, protestando, denunciando, es nueva, ¿no? Y me parece que, o sea, y es en regiones también, ¿no? Porque en este chat, digamos, hay mujeres de Arequipa, mujeres del Cusco, mujeres de Trujillo, sobre todo, y otras regiones, pero sobre todo de esas regiones, ¿no? Entonces, son fuertes y son muy activistas, por un lado, ¿no? Y después hay como manifestaciones culturales de distinto tipo también, ¿no? Obras de teatro sobre Miguelina Costa, sobre Clorinda Matos, ¿no? O sea, libros, las mujeres están escribiendo y publicando mucho, ¿no? Entonces, hay una presencia pública de las mujeres, a veces en buena parte feminista también, y yo creo que tiene un impacto en la vida de las mujeres en general, ¿no? Por otro lado, veo también en TikTok, en Instagram, varias mujeres que toman su micro y comentan y hablan y denuncian, como, o sea, el espacio público está paradójicamente en un momento tan atroz, tan, bueno, sí, violento como el que vivimos, de tanto atropello a las instituciones y a los derechos, las mujeres están cada vez siendo más públicas en distintos formatos, ¿no? Y con consignas, posturas, planteamientos abiertamente feministas, ¿no? Uno más, bueno, hay también, ¿no? Feminismos liberales, feminismos más radicales, etcétera, pero yo creo que eso está ocurriendo y es una de las cosas que me ayuda a salir de la cama cada mañana, ¿no? Entonces, y enfrentar el mundo. Claro, también hay más violaciones, más trata de mujeres, ¿no? Al mismo tiempo, crece toda este horror, ¿no? Pero pues parece que así es la historia, ¿no? Y estamos viviendo en tiempos radicales, en muchos sentidos, digamos, y con sus distintas acepciones, ¿no? Y me parece que también, ah, no sé si los hombres están asimilando de igual manera, ¿no? Entonces, si esta irrupción de las mujeres de distintas maneras, en distintas esferas de lo público, eh, bueno, por un lado también se sabe que esta presencia produce una ansiedad, un nerviosismo y violencia de parte de los hombres, ¿no? O sea, sobre todo cuando no hay instancias que regulen esas presencias, ¿no? Como que
Entonces hay también reacciones más brutales, las mujeres son más insultadas en las redes, más agredidas, más atacadas, y todo tipo de mujeres, ¿ah? Desde las mujeres más fuertes, más poderosas, con más recursos políticos, sociales, intelectuales, igual, ¿no? Entonces, hay como que todo el tiempo están pasando ese tipo de cosas, ¿no? Pero me parece que hay hombres que, ¿no? Que, bueno, yo lo veo en mis estudiantes también, ¿no? Sobre todo en el pregrado, una mayor apertura, mayor sensibilidad, ¿no? O sea, en mis cursos de género hay más hombres que mujeres. Y hasta este último año ha sido electivo. Ya el próximo año en historia, un poco rezagados, paradójicamente, va a ser obligatorio el curso de género también, ¿no? Pero me parece que los hombres están como más dispuestos a escuchar, estos jóvenes están como más atentos y tienen menos resistencias, menos anticuerpos, ¿no? Y la discusión en clase, pues, los ayuda a ver mejor, o sea, a mirar más, a tener más, a que su capacidad de observar la realidad, de reconstruirla, de interpretarla, crezca. Y yo creo que eso lo está apreciando por lo menos los estudiantes que pasan por la universidad, ¿no? Claro, también hay, por ejemplo, acoso sexual, que antes de repente no se denunciaba y había, ¿no? Pero, digamos, hay bastante tensión, pero hay bastante presencia de mujeres y de feministas y organizaciones y también presencia de individuos, ¿no? De personas que están interviniendo y opinando con mayor contundencia, de una manera más frecuente, más regular, ¿no? Pero por supuesto que eso en un ambiente como el nuestro, ahorita un ambiente entre comillas político, porque yo no creo que eso no es político, ¿no? Por el grado de violencia que hay, ¿no? La violencia destruye lo político. Entonces, pero hay que ser atentos nomás, ¿no? Porque como todos los días se mueve tanto todo, ¿no? Es paradójico porque se mueve tanto todo, pero al mismo tiempo hay estructuras que están ancladas, ¿no? Como por eso Ana también mencionaba pensar la cuestión estructural, ¿no? Cómo lo estructural y lo cotidiano, cómo vincularlo todo el tiempo. Pero sí, creo que a juzgar por los estudiantes hay una mayor sensibilidad, o por lo menos tolerancia en los casos, ¿no? Entonces, pero por otro lado también hay bolsones fóbicos, ¿no? Que están muy amenazados y que se sienten muy mal cuando las mujeres hablamos. Mm, sí, sí. Creo que también sin duda eso es producto de esta relación, no sé si lograda, pero en todo caso como un proyecto entre esta relación entre activismos y academia, ¿no? Y es como también la posibilidad de poder articular a partir de esa palabra algunas realidades y llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? En términos generales. Aquí tengo una pregunta, bueno, un comentario en el chat en este chat que dice, ¿no? Tengo una consulta. En el actual contexto del resurgimiento de conservadurismos, especialmente en los espacios políticos, ¿qué tipo de desafíos se plantean para mantener, potenciar espacios académicos como la maestría de género de la Universidad San Marcos? ¿Cómo esto se puede articular en el diseño e implementación de la actual currícula o futuras? Pregunta inmensamente grande, pero Sí, un reto. Tal vez puedo responder vinculándolo Adelante. con tu pregunta anterior y luego Mema más en la parte sanmarquina, ¿no? Yo creo que efectivamente, como tú has dicho, cada vez hay más personas interesadas y eso es resultado de estos espacios que se abren y de estas posibilidades también de aperturar mm, a estudios y a procesos que antes no eran objeto de investigación o de debate académico, ¿no? Y creo que el COVID también fue un parteaguas en la región, lo que significó de tánatos, lo que significó en términos de salud mental, lo que significó en términos de cuidados, atrajo al debate público también temas que, como tú decías antes, estaban sostenidos en lo doméstico, ¿no?
Yo veo en los feminismos, porque además en la región todo hay que decirlo en plural, un procesos sumamente contundentes y que además han tenido resultados muy importantes desde las Marea Verde en Argentina, que fue un proceso sumamente increíble, o las marchas de Ni Una Menos o contra el feminicidio en toda la región, ¿no? Entonces creo que ha llegado, primero se ha expandido, ¿no? En los movimientos hacia los territorios. Yo viví en Colombia y, por ejemplo, todo lo que es el tejido de defensoras de derechos humanos en los territorios, que no necesariamente vienen de organizaciones de fundación feminista, sino vienen de organizaciones de defensa de la tierra o de defensa de la paz. Entonces creo que ha habido una enorme expansión de los feminismos a movimientos que tuvieron otra matriz de origen. Ha llegado a muchos lugares donde antes no estaba, o sea, desde luego a los estudios universitarios, también a los medios de comunicación, por ejemplo, a la política exterior, a la acción internacional, ¿no? Ahora tenemos 3 países de la región, México, Chile y Colombia, que han etiquetado su política exterior como política exterior feminista y están haciendo, cosas que antes no estaban. Hay muchas más feministas en el Estado y hay muchas más políticas públicas con perspectiva de género y en algunos casos con perspectiva feminista. Entonces creo que todo eso y también somos muchas más feministas en la ONU. O sea, salí de Perú para trabajar en Naciones Unidas en el 2005, perdón, y efectivamente veo que también los debates multilaterales y todo han ido como avanzando. ¿Qué cosas veo yo en negativo? Por un lado, creo que el debate feminista se ha contaminado mucho en el espacio digital. O sea, el debate feminista siempre ha sido parte de nuestro eh, ADN, o sea, entre las del norte y las del sur, entre las propuestas más liberales, más radicales, entre tal, pero creo que ahora mismo el espacio digital que inmediatamente invita y tiene un algoritmo que invita a la polarización, al ataque fácil, ¿no? A la denigración, a la violencia digital, incluso que va a ser ahora, ha contaminado muchísimo el debate feminista. Y en cosas donde no se busca el encuentro, sino que se busca la posición antes del encuentro. Yo creo, como marca la CEDAW, que hay que partir del diálogo constructivo. Entonces, cuando tú posicionas el desencuentro, en vez de partir, para mí el feminismo, y esta es la gran diferencia con otras posiciones del norte, la gran característica del feminismo que a mí me enseñó Perú y que me enseñó la región es que el feminismo es pacifista, que busca construir paz, que busca construir diálogo, que busca construir paz en la cotidianidad, en el espacio público, tal. Y yo creo que ese carácter, lo que yo veo, sobre todo en el espacio digital, se pierde. Veo ataques a feministas porque dijeron una cosa en una conferencia y solo toman la cosa que dijo la señora en la conferencia. Eso. Otra cosa que yo veo es, Marta Lamas lo describe como el mujerismo, ¿no? Que es una cierta vuelta a ese esencialismo de la diferencia sexual, ¿no? Que atribuye ciertos valores o tal a tal, y que entonces, ¿no? Entonces las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo ahora este episodio, digamos, de la expresidenta de Perú yendo a Naciones Unidas y celebrando que una presidenta mujer, y era así, perdón, o sea, parte del feminismo es efectivamente no porque haya más mujeres liderando empresas o militares o presidentas o lo que sea. Entonces, creo que con esta cosa del visibility de las redes sociales y del cuarto poder, a veces podemos entrar en un mujerismo esencialista que puede ser complicado, y esta fractura, ¿no? Esta fractura, sobre todo entre mujeres y hombres jóvenes, que se ve mucho en las expresiones del voto de la región, y que me parece que es un tema que hay que estudiar mucho más
en el debate académico, porque, bueno, la machosfera, como dicen en algunos países, está creciendo, ¿no? Entonces, y se está expandiendo como una solución donde además estamos viendo tal. Y el otro elemento que caracteriza este tiempo y que no lo vivíamos hace 25 años es este gender backlash, ¿no? Es esta articulación organizada internacional eh, de grupos que se oponen a los, digamos, a los feminismos. Básicamente tienen tres cosas, ¿no? A los feminismos, a la migración y a la homosexualidad o la diferencia, digamos, a la diversidad sexual, y que lo han hecho como bandera cohesiva de muchos grupos de ultraderecha con caracteres francamente fascistas, pero que, claro, utilizan, como digo, herramientas institucionales. Este gender backlash lo estamos viendo no como una tendencia tan extendida en la región. Yo confío en que todavía la tendencia es mucho más hacia la idea de un feminismo que irrumpe, que transforma, que mejora y que se ha densificado, sobre todo en los territorios. Entonces, me parece que un poco pensando en los estudios académicos y en la maestría, en los próximos años, primero es el blindaje institucional. O sea, si la tendencia viene por ahí, es muy importante acuerpar que esto que se ha logrado en 25 años, con sus cosas, digamos, positivas, por mejorar, como cualquier espacio, digamos, de construcción y de ampliación pública, que tenga el mayor blindaje social, institucional, financiero posible para su persistencia. Segundo, pues claro, yo creo que hay que revisar un poco los contenidos curriculares desde este nuevo mundo, que es un mundo bastante donde las reglas que nos dotamos en el siglo XX, por lo menos las multilaterales, se han roto muchísimas, ¿no? Entonces, y donde aparecen estos contextos que me parece que hace falta estudiar y poner como objeto de estudio de los estudios de género, bueno, pues estos dilemas, la dimensión ambiental del desarrollo, hasta la fractura que estamos viendo, no sé si llamarle fractura, pero estas diferencias este, con los hombres, sobre todo con los hombres jóvenes, ¿no? Porque los mayores ya venían, pero esto está apareciendo ahora como algo nuevo, ¿no? Y sobre todo, pues sí, recomendar a todo el alumnado, a la comunidad educativa, pero también volver a tener un vínculo mucho mayor con los programas que existen en la región, por lo menos, con los programas que existen en el país. Y bueno, por eso recuperar un poco la idea de que la maestría tiene que estar asociada a un programa y que ojalá que los programas o los centros de estudios de género pues tengan mucho más financiamiento para poder desarrollar esta conectividad. Yo creo que el futuro se escribe en red y en una red de conexiones que no es a través de las redes sociales, sino de conexiones mucho más basadas en una relación sistemática, articulada, de debate, de construcción colectiva, ir generando todos estos polos de transformación feminista que ahora mismo no están unidos, cómo los podemos ir sosteniendo y articulando, ¿no? Por eso para mí esta propuesta de la sociedad del cuidado, que no es una propuesta para las mujeres, es una propuesta desde el feminismo para todas las sociedades y que no pone en el centro, pone en el centro también al planeta, no solo a las personas, me parece que es fundamental. Pero sí veo que se vienen años muy duros, entonces todo lo que se pueda proteger, acuerpar, institucionalizar y sostener es fundamental, ¿no? Muchas gracias, Ana. No sé, Mariana, si quieres complementar algo o... Bueno, si hay un tiempito, quizá, bueno, varias cosas se me estaban viniendo a la cabeza, ¿no? En el comentario que leíste, Martín, que también motivó todos
las reflexiones de Ana a propósito de cómo proteger, cómo cuidar, cómo fortalecer lo, lo obtenido, ¿no? Lo conseguido. O sea, lo que yo, cuando como historiadora veo a las mujeres, lo que han producido, lo que nos han dado, las, lo- las cosas impresionantes que hicieron, que propusieron, que pensaron, eh, tengo la sensación como que se las traga un hueco negro en el espacio, ¿no? O sea, siento que lo que aportamos, que lo que damos, que lo que creamos, lo que producimos, en la medida en que no hay un tejido público y que el Estado no protege dichas contribuciones, desde ideas hasta escuelas, cuestiones experimentales, etcétera, ¿no? Mujeres, uh, que son inversiones de vida, renuncias, bueno, no quiero caer en la cuestión de la abnegación, ¿no? Tan tradicional, ¿no? O sea, como que se diluyen, pierden sus contornos y es como si nunca hubiesen existido, ¿no? ¿Qué pasó con esa propuesta de María Jesús Alvarado? Lo que dijo sobre Aurora Cáceres, por decir, lo que escribió tal o cual, lo que, ¿no? Las escuelas que fundaron, ¿no? Las imprentas que tuvieron, las bibliotecas que organizaron en sus escuelas, etcétera. Hay como una, o sea, como que la calidad del tejido social no permite la sobrevivencia de las contribuciones de las mujeres, ¿no? Eso como una constante en la historia del Perú y pensando en la necesidad de organizarnos, ¿no? Uh, como ha dicho Ana, ¿no? Articularnos entre las instituciones que mal que bien vamos aguantando, ¿no? Y bueno, creo la única posibilidad es organizarlo, pero es tan difícil organizarse en el Perú por un conjunto de situaciones, ¿no? Por lo que cuesta moverse en esta ciudad, en estas ciudades, por lo que cuesta organizar nuestras vidas, porque nadie ayuda, el Estado no solamente no ayuda, sino al contrario, ¿no? Es un agresor. Lo que hay de Estado, lo que tenemos, o sea, es un Estado, ¿verdad? Muy patriarcal, ¿no? Entonces, pero de todas maneras creo que tenemos que insistir y dar pasos específicos, ¿no? Yo comentaba en mi presentación inicial, por ejemplo, la necesidad de que las egresadas y los egresados de la maestría busquen maneras, ¿no? De confluir y de sentirse parte de un colectivo mediano, chico, grande, etc. Creo que hay que, es muy reconfortante ser parte de un colectivo, ¿no? Ayuda a sobrevivir, a sobrevivir o sea, las agresiones de todos los días, ¿no? Y produce en el intercambio muchas propuestas para solucionar problemas y se puede convertir realmente en una plataforma política, ¿no? Creo que se puede hacer eso. Después, bueno, pensaba en lo que había comentado Ana, lo que había comentado Ana sobre cómo este asunto de la, de la sociedad del cuidado surge en este continente donde la servidumbre ha sido, o sea, lo ha atravesado, ¿no? La servidumbre ha sido constitutiva, ¿no? Y parte de la vida cotidiana y las formas de cuidado, bueno, y el cuidado ha sido delegado a la servidumbre, ¿no? De distinto tipo, en las distintas clases hay una tendencia a servilizar, ¿no? Entonces, cómo la propuesta de la sociedad de cuidado pone en cuestión también los vínculos serviles, ¿no? Que todavía están muy vivos, ¿no? En cuanto uno puede, serviliza, ¿no? Y como no hay regulación, entonces me parece que el potencial político es enorme, así como la cuestión, vincular también, por ejemplo, la violencia de género con el pacifismo,
¿no? O sea, ahí me parece que hay también una conexión bien importante, ¿no? Porque a veces las personas estamos tan metidas en nuestros mundos pequeños, domésticos, que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta relacionar lo que nos pasa en la vida cotidiana y las humillaciones que recibimos, las violencias, el maltrato, etcétera, con lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, por decir, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Aladino Gálvez y la forma en que me ha tratado mi pareja, ¿no? O cómo me ha respondido, en fin, X. Entonces, hay como una disociación, ¿no? Que es muy, no sé si yo estoy sobredimensionándola, pero me parece que nos falta el espacio, que es el espacio público en realidad de la organización, para vincular la vida cotidiana con lo político, ¿no? Me parece que ahí hay hay una pieza del engranaje que no está, o tenemos que inventarla, o son varias piezas, no sé, ¿no? A propósito de las mujeres que, como Dina Boluarte y, bueno, y la rectora de San Marcos también, ¿no? O sea, yo cuando me dicen, oye, ¿cómo te sientes oh, qué horrible que una mujer que tiene esas características sea rectora, qué horrible que una mujer con esas características haya llegado a la presidencia? Pero yo le digo, no son mujeres, son matriarcas, ¿no? O sea, algo así como que, alejémonos del biologismo, ¿no? Y por momentos, o sea, porque la forma en que razonan, que piensan y que se portan, tiene un sello doméstico, o sea, parecen señoras de su casa, ¿no? Suenan a que están hablando en su sala, ¿no? No en una instancia pública, ¿no? Entonces suenan como madres crueles, ¿no? Pero o sea, sus razonamientos son sumamente domésticos, no pertenecen al mundo público, no pertenecen al mundo de la política, ¿no? Entonces, también, claro, yo defensivamente digo, no son mujeres, son matriarcas. No, esto es con un poco de ironía también, y con un poco de, un poco, bueno, pero me parece que hay que seguir intensificando nuestros esfuerzos por la organización, ¿no? De distinto tipo, para sanar el tejido social, ¿no? No sé. Sin duda, sin duda. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera agradecerles a Gina, a María Emma y Ana, por un lado, por haber hecho en gran medida este espacio de la maestría posible hace ya 25 años. Creo que es importante rescatar ese trabajo comunitario que se expresó en su trabajo específico, en su trabajo personal, pero también en un trabajo que está ligado a una historia mucho más profunda, ¿no? A la del feminismo o a la de los feminismos peruanos. Pero también, por supuesto, agradecerles por haber compartido en este espacio la historia de la maestría y sus reflexiones sobre el posible futuro de los estudios de género también en estos contextos, ¿no? En donde solamente nos queda apelar un poco a la esperanza, pero sin duda creo que eso es lo único que no se ha perdido en tantos años, posiblemente eso es lo que nos permita también estar aquí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todas y a todos, sí. Y les invito a la siguiente mesa que va a empezar a las 6 de la tarde, donde vamos a debatir sobre los estudios de género en tiempos fundamentalistas. Muchas gracias. Muy pertinente.